¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. La liturgia de la palabra de este domingo 17 de enero nos presenta el tema de la vocación. En la primera lectura tomada del primer libro de Samuel, se presenta la vocación de Samuel. Al principio este joven no sabe de dónde proviene esa voz misteriosa. Solo después, gradualmente, también gracias a la explicación del anciano sacerdote, Elí descubre que la voz que ha escuchado es la voz de Dios. Entonces responde enseguida: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Esta llamada de Samuel es paradigmática, pues es la de un proceso que se repite en todas las vocaciones. Notemos que Samuel escuchó la voz del Señor, pero aún no conocía al Señor. El orden, pues, entre estas tres cosas es escuchar la voz, recibir la revelación de su palabra y conocer al Señor. En efecto, la voz de Dios se hace oír cada vez con mayor claridad y la persona adquiere progresivamente la conciencia de su proveniencia divina. La persona llamada por Dios aprende con el tiempo a abrirse cada vez más a la palabra de Dios, disponiéndose a escuchar y realizar su voluntad en su propia vida. El relato de la vocación de Samuel en el contexto del Antiguo Testamento coincide con lo que escribe San Juan el Evangelista sobre la vocación de los apóstoles. El primer llamado fue Andrés, hermano de Simón Pedro. Precisamente él llevó a su hermano a Cristo, anunciándole: hemos encontrado al Mesías. Cuando Jesús vio a Simón, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro, es decir, piedra. En esta vocación de los discípulos de Jesús se destaca el tema de la búsqueda y del encuentro. En la actitud de los dos hermanos, Andrés y Simón, se manifiesta la búsqueda del cumplimiento de las profecías, que era parte esencial de la fe del Antiguo Testamento. Israel esperaba al Mesías prometido, lo buscaba con mayor celo, especialmente desde que Juan Bautista había empezado a predicar a orillas del río Jordán. El Bautista no solo anunció la próxima venida del Mesías, sino que también señaló su presencia en la persona de Jesús de Nazaret, que había ido al Jordán para ser bautizado. La llamada de los primeros apóstoles se realizó precisamente en este ámbito, es decir, nació de la fe del Bautista en el Mesías ya presente en medio del pueblo de Dios. El texto destaca el momento para dos discípulos a las 4 de la tarde. Cuando tu corazón está seco y vacío, todo lo que puedes donar es tiempo. También el Salmo 39 nos invita al seguimiento. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Dios nos habla a lo profundo del corazón, a través de las circunstancias, de la predicación, del testimonio, de la luz que nos da la iglesia. En la segunda lectura, San Pablo quiere que los corintios sean conscientes de esta verdad. El hombre pertenece a Dios ante todo, porque es criatura suya, pero más aún por el hecho de haber sido redimido del pecado por obra de Cristo. Darse cuenta de esto significa llegar a las raíces mismas de toda vocación, matrimonial, sacerdotal, religiosa, etc. Precisamente por haber sido redimido por Cristo y haberse convertido en morada del Espíritu Santo. Ser discípulo de Cristo es seguirle. Y seguir a Jesucristo no es solo escucharle de lejos, es convivir con Él. Digamos: habla, Señor, que tus siervos estamos dispuestos a escucharte. Tú solo tienes palabras de vida eterna. Que pases un día lleno del amor de Dios, como María, todo por Jesús y para Jesús.
San José, espejo de paciencia, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Tengan todos ustedes un feliz domingo.